de Mazatenango, el pastor Hermenegildo de Acapulco, el pastor Orlando en Bogotá, Colombia, la familia Hernández de Villavicencio, el pastor Alejandro en Poptún, Abraham Celada de Huaquigan, el pastor Jacob y Marleni del Chal. Agradecemos a Dios también por las emisoras que están conectadas para transmitir en vivo Reforma Apostólica a todos los diferentes lugares, pastores y discípulos también de la misión, para que ellos puedan estar enseñados en el mismo momento que estamos, a Dios gracias, transmitiendo desde aquí. Así que Dios les bendiga. La radio Manantial en Poptún, la radio en Sutijá, también la radio en Melchor de Mencos y otras emisoras que ya están uniéndose para expandir el mensaje del reino de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello. La familia Jiménez Barrientos, la profetisa Alejandra, la hermana Gloria Franco de Colombia, William Hernández, Villavicencio, el pastor Marvin Suchite, gloria a Dios. Tenemos ya información de otros más que se han comunicado y damos gracias a Dios por esta, o que están ya conectados, y otros que de alguna manera no podemos dar quiénes son los que están conectados debido a la forma como se dan a conocer, pero de todas maneras nos gozamos muchísimo de saber que ustedes están escuchando y viendo Reforma Apostólica. En todos los lugares donde he llegado hay un tremendo testimonio sobre Reforma Apostólica, cómo los ha edificado, cómo nos mantiene actualizados, cómo nos ha corregido también, cómo el Señor está uniéndonos como familia. Así que a cualquier lugar donde voy, siempre me dan testimonios preciosos de Reforma Apostólica. Gracias a Dios por ello, porque podemos engrandecer y podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo a Dios por Reforma Apostólica y sé que eso nos mantiene en todos los países unidos en un mismo sentir para exaltar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Al hermano Eugenio Solís de Cihuatanejo, Julio y Susi de Honduras, bendiciones. Carlos de Costera Diamante, Diana de Acapulco, Pastor Liquidano también de Acapulco, Aurora Romero de Acapulco, Pastor Wellington de Nueva Unión. Así que estamos muy contentos con todo esto y de veras a varios de los hermanos que ya se han dado a conocer que están conectados. Tuvimos el privilegio de saludarles esta semana y gozarnos juntos y poder disfrutar de un tiempo de comunión allá en México. Gracias a Dios por ello. El pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas. El pastor Walter González. Gloria a Dios, muchas bendiciones. Así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y podemos bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Él ha sido fiel, Él ha sido precioso y de veras lo que Dios está haciendo a nivel de misión es algo grande y algo glorioso. Por eso es que no nos cansamos de bendecir su nombre, no nos cansamos de exaltar, sino más bien cada vez estamos siendo renovados en engrandecer el nombre de nuestro buen Dios. Mayra de Villavicencio, qué bueno, los hermanos de Colombia. Isaac Lascano, Iraguato, Consuelo de Villavicencio. Así que gracias a Dios estamos viendo un buen grupo de hermanos colombianos también que están conectados para saber de las cosas del Señor. La hermana Erika Alvarado. Tenemos también al hermano Alejandro de Bogotá,
Anabela de Pineda, de Guastatoya, bendiciones. Qué bueno, gracias a Dios. Así que creo que hoy tendremos también un tiempo precioso y glorioso de edificación y de llenarnos de la presencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde Tapalcatepec, Michoacán, México. Qué bueno. Michoacán, México, se está abriendo una iglesia y hay un grupo de comunión familiar en Michoacán y me estaban informando eso en estos días y desde aquí les enviamos saludos, así que gracias a Dios será una iglesia grande, preciosa, una iglesia muy fuerte, llena de la gloria del Señor. Betty Ramírez de México, así que damos gracias a Dios por ello. Dios te bendiga, Betty. Qué lindo es ver a la familia de la misión que estamos juntos disfrutando de esta bendición del Señor. Gracias a Dios. Mercedes de Acapulco Diamante. Y así hay otros hermanos y hermanas que siguen y que ya están desde hace unos momentos conectados, así que nos gozamos muchísimo de estar juntos. El lunes pasado estuvimos hablando sobre el perfil del pastor. Incluye también el perfil del discipulador. Como dije, no es que esté nombrando a los discipuladores pastores, sino sencillamente por causa de estar enseñando a un grupo de comunión familiar. Por esa razón dije que incluía este mismo perfil para el discipulador también. Estuvimos hablando que la responsabilidad que tenemos es de perfeccionar a los santos para que hagan dos cosas. Una es para que hagan la obra del ministerio y la segunda para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Pero decíamos que la efectividad como ministerios o como discipuladores la vamos a tener siempre y cuando nosotros cumplamos algunas condiciones. No es por arte de magia, no es porque nada más vamos a orar y ya mañana las cosas se van a estar dando, sino es por la actitud que nosotros vamos a poner. Por ejemplo, cuando habla de perfeccionar, entendemos que es el Espíritu Santo el que los va a perfeccionar, pero está diciendo una función nuestra, está declarando una labor nuestra. Dios va a obrar y Él va a cumplir su palabra, pero siempre y cuando nosotros como ministerios cumplamos nuestra responsabilidad de perfeccionar a los santos. Cuando hablo de la responsabilidad, estoy dando a conocer que sí nos toca a nosotros no solo algo que hacer, sino nos toca qué hacer, lo que el Señor nos ha enviado a hacer. El asunto está que no es un asunto solo del Espíritu Santo, ni tampoco un asunto solo de los discípulos. Nos toca a nosotros como ministros de Dios o siervos de Dios el hecho de perfeccionarlos. Si la gente o los discípulos no están perfeccionados, no es solo porque ellos no hayan querido, es porque no estamos cumpliendo nuestras funciones respectivas. Y tomamos el caso de Esdras, si ustedes recuerdan en Esdras 7:10, donde dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Decíamos que él dispuso su corazón. Él se propuso en su corazón profundizar en las cosas del Señor, en el diseño, que era en ese entonces la ley de Jehová. O sea, lo que Dios había dicho que el pueblo tenía que hacer. El asunto está que donde hay mucha deficiencia es a nivel pastoral y a nivel de discipuladores. Digo deficiencia, ¿por qué razón? Porque damos
a entender o asumimos que porque nosotros estamos enseñando, nosotros ya lo sabemos. Y no es así. He hecho la prueba en diferentes ocasiones y llego, por ejemplo, y le digo a un pastor, solo con esto, por ejemplo, con algo sencillo, y le digo, dime los versículos de Iniciando la Vida. Y empieza, bueno, sí, más o menos, bueno, sí lo supe, pero no lo recuerdo ahorita. Y a veces pongo a un niño y un niño sí me los dice todos. Y cosas así que se están dando, que necesitamos como ministros reforzar esa actitud correcta para que nosotros podamos saber y perfeccionar a los santos de una manera correcta, no parcial. Ahora bien, dice que inquirió y él se profundizó, se metió. Fue una actitud de él, no que le hayan dicho que lo haya hecho. Él se propuso. Y cada siervo de Dios debemos de profundizar en el diseño y en el propósito del Señor, porque eso es lo que vamos a enseñar. Los mandatos y las directrices. Ahora, dice que él se profundizó no para enseñar. Es cierto, para saber, para entender, pero dice ahí para cumplir. Recuerde que esto no es teoría, este es modelos. Lo que estamos formando no es solo números, es modelos. Y dice que Esdras se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová para cumplirla. Una de la carencia que ha habido, de la deficiencia que hay que corregir, es la falta de aplicación sobre esto. Si algunos somos más responsables de hacerlo, somos los siervos, las siervas de Dios y los discipuladores. Somos responsables ¿en qué sentido? En que somos llamados a ser modelo, a ser ejemplo. Cristo Jesús, cuando habla en el capítulo 13 de que le lavó los pies a los discípulos, dice, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros lo hagáis. No le dio una conferencia de cómo hacerlo, sino les dio el ejemplo. Y eso era lo que Esdras precisaba al cumplirlo, al ejecutarlo. ¿Qué cosa? A él le precisaba ser ejemplo. Siervo y sierva de Dios nos debe precisar el ser ejemplo. No podemos solo crear personas o discípulos que sepan teoría, necesitamos llevarlos a que lo cumplan, pero para eso necesitan vernos como modelo, como ejemplo de lo que estamos haciendo. Cuando Esdras viene y lo cumple, entonces luego dice, y para enseñarlo. No lo enseñó, sino lo cumplía. Hagamos una prueba, o pongamos un ejemplo. ¿Cuántos discipuladores estamos enseñando? Por ejemplo, ya algunos vamos por el manual de evangelismo y enseñamos el evangelismo y decimos lo que el Señor nos ha dicho de evangelismo. Ahora, ¿por qué de allí no pasa de ser teoría? Porque el discipulador tampoco está evangelizando. Lo mismo cuando habla sobre el manual de identidad y que habla sobre comunión y que habla sobre arreglar las relaciones. ¿Por qué las personas no se sienten desafiadas a arreglar sus relaciones? Porque el que está discipulando no tiene relaciones claras y transparentes. O sea, no ha arreglado sus relaciones. Porque él o ella siente que no le interesan, que no es tan importante. Recuerde que dice la Escritura que si algo tienes, tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, deja tu presente y tu ofrenda y ve y reconcíliate.
¿Qué significa eso? Es más importante la relación que la ofrenda. No quiere decir que la ofrenda no sirva. Bueno, no va a servir si hay una relación mala. No va a servir para nada, por muy buena ofrenda que demos o por mucha entrega que tengamos, si hay una relación mala, no va a servir la ofrenda. Es por eso que entonces cuando enseñamos hoy en día, estamos enseñando mucha teoría, pero muy poco ejemplo y testimonio. Ahora viene Esdras y dice, yo propuse en mi corazón, yo dispuse en mi corazón para inquirir en la ley de Jehová, pero para cumplirla. Pero la voy a cumplir para luego, ¿qué cosa? Enseñarla. Y dice que era en el versículo 11, que Esdras era versado, un conocedor tremendo del diseño. O sea, era bien fundamentado. No solo conocía el diseño superficialmente, sino estaba bien fundamentado. No solo había profundizado, sino él sabía defender el diseño y explicarlo en cualquier momento necesario. Y no solo por explicarlo, sino por su vida para poderlo vivir. Y más adelante dice que en el versículo 12, dice que era erudito. Era alguien que era un docto, un conocedor profundo de el diseño. En otras palabras, para decirlo ya en palabras más diferentes, era un especialista en relación al diseño. Y esto es lo que los siervos y siervas de Dios debemos de ser, y los discipuladores, especialistas no solo en conocer, sino en practicar el diseño para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Basado en eso, y por eso hice un recordatorio de lo que vimos el lunes pasado, y quise volverlo a fundamentar o cimentar bien, porque estamos viendo Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, aunque ahora vamos a leer el 13, el versículo 13, ¿qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que perfeccionar a los santos, y el versículo 12 nos dice el propósito y la función de los 5 ministerios. No es de 1, no es de 2, no es de 3. Mira, ya a mi iglesia ha llegado un evangelista de la misión, ha llegado un profeta, gracias a Dios, pero quizás no ha llegado un apóstol, no ha llegado un maestro. No, son los 5 ministerios. No significa que los 5 ministerios juntos, sino significa que los 5 ministerios van a edificar y van a perfeccionar a los santos. No es solo el pastor. Hay muchos pastores que solo quieren hacer la tarea. Déjeme decirle, pastor, no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque el diseño dice que son 5. Eso significa que tenemos que darle lugar al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Así que no luchemos, no se puede edificar ni perfeccionar a los santos solo con el pastor o solo con 2 ministerios. No lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque el diseño son los 5. Es ahí donde debe darse la oportunidad de los demás ministerios, es definitivamente de la misión, para que nos vayan a hacer de acuerdo al diseño y perfeccionar el área que corresponde. Lo voy a poner como ejemplo. Si hay un doctor especialista en huesos,
lo que siempre nos va a mantener fortalecidos son los huesos. Pero quizás nos vamos a enfermar del hígado. Necesitamos de alguien que trabaje el hígado. Eso no quiere decir que vamos a descuidar los huesos. O quizás alguien que trabaje el asunto del cerebro, es otro especialista. No son los mismos. Otro tiene que ver con los asuntos del aparato circulatorio. Podremos tener bien fortalecidos los huesos, pero quizás con un corazón malo. Quizás con la circulación sanguínea defectuosa. Necesitamos uno, pero necesitamos el otro. Y hay pastores, voy a ponerlo así, que están cuidando bien los huesos, están fortaleciendo bien los huesos y tienen los huesos de la iglesia bien fortalecidos, pero falta lo demás. Falta el corazón, falta el aparato digestivo, falta todo lo demás que compone el cuerpo de Cristo. Por eso es que necesitamos de los 5 ministerios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 12? El versículo 12 nos habla del propósito del ministerio, la función del ministerio, de los 5 ministerios. Ya dijimos que es perfeccionar a los santos y la otra es edificar el cuerpo de Cristo, para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahora nos dice el tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo debemos perfeccionar a los santos? Yo ya le hablé y ya lo corregí de una situación, pero ya no lo corrigió de la otra. Sí, pero yo ya le hablé de algunas cosas que tenía que cambiar y gracias a Dios lo cambió, ya lo dejó. Gloria a Dios por eso, pero mire, aquí nos dice ¿hasta cuándo? ¿Y qué dice allí? Hasta que todos lleguemos. No es solo para comenzar, no es solo a la mitad del camino, es hasta que todos lleguemos. En otras palabras, hasta que la iglesia dé la talla. Hay pastores que sienten que ya terminaron su ministerio. Yo no entiendo cómo es que están terminando su ministerio si hay que llevar a la iglesia a que dé la talla. Que esté cansado es otra cosa, pero ¿hasta cuándo es el perfeccionamiento de la iglesia? Con eso no quiero decir que no hayan logros. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Él habla de dejar, habla de avances, habla de progresos. En psicología se enseña pero ¿hasta cuándo? La tendencia humana es comenzar y uno comienza con mucho entusiasmo, pero a medio camino se rinde. Bajamos, como decimos aquí en Guatemala, el ritmo, bajamos la guardia. Hace poco en una de las enseñanzas puse el ejemplo como cuando compramos un carro nuevo, un coche nuevo, o como se diga en su país. ¿Qué pasa? Lo estamos limpiando, lo estamos cuidando, nos esforzamos, si hay un rayoncito, tratamos de quitarle con una cera especial el rayoncito, pero después de unos años ya no es la misma atención. ¿Qué significa? Bajamos el ritmo, bajamos la guardia.
Vayamos a algo muy personal. Empezamos a querer adelgazar y vamos y queremos hacer dieta y vamos, hoy sí vamos a hacer dieta y estoy haciendo dieta y estoy aquí o estoy allá. ¿Cuánto tiempo tarda con su dieta? Ya el mes aguanta y muy bien bajo esto y qué buenísimo. Pero la gran mayoría a los 3 meses ya volvió otra vez a subir. A los 5 meses ya está igual. Y a los 8 meses ya subió más porque hay un rebote. Y entonces dice, la dieta no sirvió. No, lo que no sirvió es que bajó la guardia, bajó el ritmo. Ya no siguió con el proceso normal. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que hay un proceso hasta que no es solo una vez, no es solo 3 veces, ni 5 veces, es algo constante y permanente. El problema es que sí estamos cuidando a los hermanos, viendo, corrigiendo, realimentando, pero llega un momento en que empezamos a bajar la guardia, a bajar el ritmo. Ya no le damos como siempre. Ahora es menos. No, es que a él ya le hablé de una cosa, pero no, hay que seguirle hablando. Si la perfección no es solo de unas áreas, la perfección es integral. Es un perfeccionamiento integral, es un perfeccionamiento completo que requiere una enseñanza, un adiestramiento, que requiere corrección hasta que. Entonces el discípulo no solamente tiene que ver y que mantener expectativas y actitudes de aprender todo el tiempo, sino el siervo de Dios tiene que tener también una actitud de ¿qué? De estar enseñando y enseñando y enseñando y enseñando todo el tiempo. Quizás usted diga, bueno, esos son los pastores jóvenes que puedan mantener ese ritmo y que no, la Escritura dice que Él nos renueva como el águila. Si usted no está siendo renovado y sus fuerzas todavía están cada vez menguando y menguando y menguando y menguando, hay algo que no se está dando bien del diseño. Hay algo que no se está haciendo correctamente. Esa seña que no está cumpliendo el diseño, porque el cumplir el diseño trae vida. El cumplir el diseño trae nuevas fuerzas. El cumplir el diseño hasta físicamente trae un fortalecimiento sobrenatural. Así que es importante no bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. La prueba es ahora la retroalimentación o la realimentación. Nos ha venido a decir cosas que habíamos pasado por alto anteriormente. En todos los lugares, no he escuchado uno solo, pero en todos los lugares nos dicen, parecía que de noche pasamos. No nos habíamos dado cuenta de eso, pero si ahí está escrito, pero ¿por qué no lo dijimos? Porque bajamos el ritmo en ese entonces. Y ahorita el Señor, cuando nos habló de la realimentación, en otras palabras, ¿qué nos estaba diciendo? No bajen el ritmo, no bajen el ritmo. Y eso es lo que nos está diciendo hoy, no bajemos el ritmo. Sigamos con el mismo ritmo o tiene que ser más intenso. Si usted va en una carrera, sea de maratón o de ciclismo, si usted baja el ritmo, ¿qué pasa? O cualquier otra carrera, puede ser de carros, de motos o lo que usted crea conveniente. ¿Qué pasaría? Si usted empieza y le da y baja el ritmo, ¿qué pasa? Pues se queda. Y al rato ya no aguanta, porque el bajar el ritmo, ¿qué hace? En vez de mantenerlo siempre en acción y en plena actividad, le va haciendo sentir más dolor y más dolor. Cuando siente se sale de la carrera, no llegó a la meta. ¿Y cuántos pasa así? Y siervos y siervas de Dios que estamos bajando el ritmo y la enseñanza de hoy es no bajes el ritmo. No bajes el ritmo,
Póngase por ahí un letrero, ya sea en su cuarto, en su sala, al entrar al templo, y ponga ahí: no baje el ritmo. Ni los discipuladores, ni los discípulos, ni los siervos y siervas de Dios tenemos que bajar el ritmo. ¿Por qué? Porque es hasta que todos lleguemos. ¿Qué significa eso? Que es un proceso, que es algo que tenemos que ir avanzando, que no se debe dejar hasta que todos lleguemos. ¿Pero qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Siempre he oído el cuestionamiento en las diferentes reuniones de los ministerios, de las diferentes misiones. Y la respuesta es esta: nunca vamos a llegar a tener la misma fe. Porque tal misión cree una cosa, tal misión cree otra cosa, tal misión cree otra cosa. Y dice, no va a ser posible. Idioma que aquí en Guatemala, vaya a Estados Unidos, están hablando un mismo idioma que en México y Guatemala. Vaya a Colombia, estamos hablando un mismo idioma que México, Estados Unidos, Guatemala. Vaya a Honduras, estamos hablando un mismo idioma, se está hablando de lo mismo, estamos creyendo lo mismo, creemos en el diseño, en el propósito y en el plan del Señor. Estamos viendo que como misión sí estamos llegando a la unidad de la fe. Esto se está dando en la misión, gracias a Dios. Si los otros no lo creen, ese es problema de ellos, pero en la misión sí se está dando ya esto. Glorificado sea el nombre del Señor por eso. Ahora dice de la unidad de la fe. Vamos a Perú, vamos a donde quiera que vayamos, aquí a Petén, a Occidente, al sur, al centro, a las Verapaces, donde quiera que vayamos, estamos hablando el mismo idioma y estamos creyendo lo mismo. Esto ha sido un logro por pura misericordia y fidelidad del Señor. Esto ha sido por puro amor. Estamos logrando llegar a la unidad de la fe. Ahora, esto es lo que Dios quiere, perfeccionarnos para que haya unidad de la fe. Y a Dios gracias lo estamos logrando. Ya se nota en el ambiente y en la atmósfera de la misión esa unidad de creer en el modelo que es Jesucristo y que no hay otro modelo por excelencia, es la persona de Cristo. No es una teoría, no es una estrategia. Todo eso ya en cualquier parte lo confesamos, decimos el modelo a seguir es una persona que es Cristo el Señor. Pero para eso necesita el discípulo ser perfeccionado. Dice que debemos de perfeccionarlo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero luego sigue y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. El problema nuestro es que conocemos a Cristo de una manera superficial, más que todo milagros, sanó al leproso, sanó al cojo, sanó qué más. Y lo vemos solo en sus manifestaciones de milagros. Y por eso es que la vida de la iglesia está centrada casi a eso. Hay una necesidad, bueno, yo vengo para que oren por mí, por favor, o llama por teléfono y le dice, mire pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque el movimiento de la iglesia, o la iglesia más bien, se mueve bajo ese ambiente de milagros. Y gloria a Dios por eso. Y debemos de practicarlo y debemos de manifestar el poder de Dios. Pero ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que es el conocimiento del Hijo de Dios.
Debemos de perfeccionar a los santos para que conozcan al Hijo de Dios. No estoy hablando de conocerle en relación a salvación, es conocerle en relación a su persona. Pero no es solo su carácter, es sus prioridades. Son sus obras, qué es lo que él hace. Sí, es todo aquello, son sus relaciones. Porque a veces solo hablamos de carácter y eso es bueno y sí debemos de conocerlo. Pero en relación a prioridades, ¿cuáles eran las prioridades de Cristo? Ahora, no es solo de enseñarlo, sino es de enseñarlo a ejecutarlo. Porque la iglesia y los discípulos debemos de llegar a tener las prioridades de Cristo y conocerlo desde esa perspectiva. ¿Cuántos tenemos a Cristo como el complemento de nuestra vida? Como decía el apóstol Ronald en uno de sus mensajes, es como el collar que a veces las mujeres se ponen. Es algo adicional, es un complemento. Es algo adicional, es algo no tan esencial, por ejemplo. Y así hay muchos. Sí, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor de una manera simple, de una manera superficial. Y lo vemos como un complemento. Si hay tiempo, sí se puede. Bueno, si no, pues no. Por eso sí se puede, voy al grupo de comunión familiar, si se puede, voy al adiestramiento. ¿Por qué falta todo eso de escoger prioridades? Porque todavía no le hemos enseñado y no les hemos llevado a conocer al Hijo de Dios. ¿Cuáles eran las prioridades de Cristo? Eran las del Padre. Para él lo del Padre era lo primero. Y todo lo que a él interesaba y le importaba eran las cosas del Padre. A eso debe llegar la iglesia, a eso debemos llegar los discípulos. No es solo de carácter, de tener gozo, de tener paciencia, gloria a Dios por eso. Y sí debemos conocerlo en esas áreas. Pero también, como dije, en las prioridades, en las obras de Cristo. Sí, en las relaciones de Cristo. Cristo se sentaba con los publicanos y pecadores, pero no salía de ahí pecador. El problema de muchos discípulos es que se sientan con pecadores, pero salen de ahí pecadores. Ya cayeron de la gracia, ya pecaron. ¿Por qué? Porque no han aprendido de Cristo. El conocer a Cristo es ver qué era lo que él hacía. Su identidad la mantenía. No importaba las relaciones. Se dejó ungir por aquella mujer delante de la gente. No le dijo, bueno, mira, no sé qué vayan a pensar aquí la gente porque aquí son mal pensados, mejor vámonos en privado. No, ahí. Y les dio ejemplo, les dio testimonio. Influenció sobre ellos, pero ¿por qué? Porque eso es lo que nos demuestra. Por eso es que los cristianos hoy no pueden estar con los amigos pecadores. ¿Por qué? Porque caen, fracasan. No pueden estar con los inconversos. ¿Por qué? Porque caen. Por eso es que un político cristiano no puede estar con los políticos del mundo. ¿Por qué razón? Porque resulta también corrupto. ¿Por qué? Porque no se les ha perfeccionado en conocer a Cristo Jesús. Dice, no solo es unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 17 y en el versículo 3 dice algo muy importante. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿qué cosa? A quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna entonces? En conocer
a Cristo, pero no conocer a Cristo como Salvador, como se le enseña a la gente o al impío o al inconverso. No, no es eso. Ya gracias a Dios, ya Misión El Calvario ya no enseña eso. Pero entonces, ¿qué es conocer a Cristo? Es conocer todo su ámbito, cómo se mueve, cómo es Él, cómo actúa, cómo piensa. Por eso es que somos prejuiciosos, maliciosos, ¿qué más? Y ahí tenemos amarguras, resentimientos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Cristo Jesús. No hemos conocido al Señor. Hace falta perfeccionar a los santos en todas estas áreas. Pero para eso, lógicamente, los pastores, los siervos y siervas de Dios y los discipuladores tenemos que ser perfeccionados en esas áreas. Es importante entonces que el perfeccionamiento no baje su ritmo, que el adiestramiento y el discipulado no baje su ritmo, más bien cada vez debe ser más intenso. Al decir intenso no estoy diciendo alocado, no estoy diciendo desordenado. Yo entiendo de una persona intensa a nivel del diseño, porque el diseño nos debe poner intensos, no alocados, no eléctricos, sino intensos. Significa una persona que sobrepasa sus limitaciones, que no se paraliza con nada, no lo detiene nada, sino sigue, pero para cumplir el diseño. Qué importante es esto. Yo noto a la mujer samaritana cuando habla con Jesús, cómo es que empieza a cambiar su vida, cómo empieza a ser transformada y después trae mucha gente y va a dar testimonio. No se quedó quieta, era una mujer intensa. El llevar a Cristo y el ir a revelar a Cristo la puso intensa, no alocada. Una cosa es intensa humanamente y la otra cosa es que el diseño nos ponga intensos. El diseño nos debe poner intensos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que debe haber intensidad, porque lo que tenemos es el super, hiper, megatón, dinamis. Eso es para poner a una persona intensa, pero no descontrolada, sino a una persona, ¿qué cosa? Que nada lo detenga, no lo paralice, pero que ejecute. Una persona que sabe que ha sido puesta para ejecutar, para hacer, para realizar, y se propone hacer las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Ahora aquí dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti y al solo Dios verdadero. ¿Cuál es el diseño de la vida eterna? Es que conozcamos a Cristo Jesús. Y dice que una de las cosas a la que tenemos el perfeccionamiento, a lo que debe llevar, es no solo a que la iglesia haga la obra del ministerio, los santos, a que los discípulos hagan la obra del ministerio, ni que solo edifiquen el cuerpo de Cristo, sino que lleguen a la unidad de la fe y también, ¿qué cosa? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo, por ejemplo, nos dice aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 10. En los versículos anteriores habla que no lo ha completado todo, que le falta. ¿Y qué dice ahí? ¿A fin de qué cosa? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, no quiere decir que andemos como muertos. No, está hablando de ¿qué cosa? A fin de conocerle en todas las áreas. Pero ¿qué significa? ¿Qué dice? Habla del poder de su resurrección. ¿Y cuál fue el poder de su resurrección? Eso es lo que dice Efesios, del super, hiper, megatón dinamis, que tuvo el poder para resucitarlo de entre los muertos. Es un poder profundo, fuerte, que sobrepasa todas las limitaciones humanas,
que nada lo puede detener ni paralizar, que no hay obstáculo que lo detenga, sino rompe los obstáculos o sobrepasa los obstáculos. Ahora dice que ese es el poder, y viene Pablo y dice a fin de ¿qué cosa? A fin de conocerle. En otras palabras, esa palabra a fin, ¿qué significa? El propósito. Y aquí en el versículo 7 de este capítulo 3 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor, que dice, de Cristo. Y ciertamente dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Ese es el punto que nosotros debemos hacia ahí, valga la redundancia, apuntar como ministros. En la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por la cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué importante es el llevarlos no solo al conocimiento de Cristo, sino a la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ganar a Cristo. No es para salvación, vuelvo otra vez a aclarar, esto ya creo que lo entendemos o comprendemos. Es para que Cristo sea formado en nuestra vida. Entonces mi responsabilidad como siervo y sierva de Dios es perfeccionar a los santos, pero ¿hasta cuándo? No una semana, no un año, no 3 años, es seguirlos perfeccionando, claro, ir avanzando, no cada vez lo mismo. Hoy corregimos cierta área, dentro de una semana la misma área, dentro de un mes la misma área. Él lo que está haciendo es viviendo un círculo, pero no está avanzando. Y hay muchos que son las mismas cosas y van, en vez de avanzar hacia adelante, van hacia atrás. No, por eso es que necesita perfeccionamiento para que hagamos como lo que dijo Pablo, he dejado lo de niño. La madurez, en breves palabras, es dejar lo de niño. Si todavía hay cosas de niño, es que no somos maduros. Ahora, no es tenerlo de niño, es dejarlo. Si yo lo tengo, algún día va a salir. Es dejarlo, ya debe cambiar, ya debo dejar esa etapa. Ahora tengo que entrar a otra etapa. Y esto es lo que nos está diciendo, por eso urge el perfeccionamiento desde esta perspectiva. No parar, nuestra responsabilidad es no parar. Aunque usted tenga 25 años, siervo y sierva de Dios, aunque usted tenga 30 años, no digo de ser sierva de Dios, sino estoy hablando de la edad física. Aunque usted tenga 40 años, aunque usted tenga 50 años, 60 años, aunque tuviera 100 años, nuestra responsabilidad es hasta que llevemos a los discípulos a hacer la obra del ministerio para que edifiquen el cuerpo de Cristo, pero hasta que tengan la unidad de la fe, hasta que tengan un conocimiento excelente de la persona de Cristo y del señorío de Cristo. Alabado sea su nombre. Pero también, ¿qué otra cosa dice aquí? Entonces sí vamos a llegar a un varón perfecto, ya en Efesios 4:13. Entonces sí vamos a llegar a un varón perfecto. ¿Hasta cuándo tiene que ver nuestro trabajo ministerial en los discípulos? Hasta convertirlos en varones perfectos. Estoy hablando del hombre y la mujer. Ay, pero es que eso no se puede. Para eso nos hizo ministros. Para eso nos ha llamado. Esa es nuestra función. Para eso nos hizo pastores. No solo para predicar desde el púlpito. Nos hizo pastores para hacer a las personas varones perfectos. ¿No es eso lo que dijo el apóstol Pablo? Estoy con dolores de parto hasta que Cristo
sea formado. O sea, hay un tiempo de perfeccionamiento, y el tiempo ¿cuál es? No es corto, el tiempo es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Apóstol, profeta, o evangelista, o pastor, o maestro, o discipulador. ¿Cuándo es que termina la función con ese hermano o esa hermana? Hasta que Cristo sea formado. Ahí está. Dice que entonces vamos a llegar a un varón perfecto. Pero al llegar a un varón perfecto, ¿a qué vamos a llegar? Entonces dice en el mismo versículo 13, a la medida de la estatura, ¿de qué cosa? De la plenitud de Cristo. No vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si primero no hacemos y no logramos que cada discípulo llegue a ser un varón perfecto. Pero no va a llegar a ser un varón perfecto si no tiene un pleno conocimiento de Cristo y si no ha llegado a la unidad de la fe. Por eso es necesario que nos preocupemos que toda la iglesia se meta. Es urgente que toda la iglesia se meta. Quizás hay iglesias donde hay un 50% metidos en el diseño. En otras hay un 75%, en otras hay un 80%, pero hay unos 3, 5, 8 o 10 hermanos que no se han metido. Ellos no van a llegar a esto. Porque no es por asistir a la iglesia, no es por aprenderse versículos de memoria que van a ser perfectos, es porque han sido perfeccionados y porque están haciendo la obra del ministerio y porque están edificando el cuerpo de Cristo, pero porque han llegado a la unidad de la fe. La pregunta es, ¿cuántos discípulos de la iglesia están hablando el mismo idioma? ¿Cuántos estamos hablando lo mismo? ¿Cuántos estamos creyendo lo mismo? Hermano apóstol, una gran mayoría, pero eso nos dice que no todos. Déjeme decirle, esa otra parte, que no es la gran mayoría, no llegará a esto. Pero esa es nuestra función. ¿Para qué? Llevarlos a la excelencia, llevarlos al pleno conocimiento de Cristo, de su persona, de lo que Él es, de cómo Él actúa, cómo Él piensa, como dijimos ya, de sus prioridades, de sus relaciones con los demás, de la forma en que Él actuaba, de la forma en que Él miraba todas estas cosas de aquí, de la tierra, y cómo Él miraba las cosas celestiales. Todo eso tenemos que enseñárselo a los discípulos. Entonces los vamos a hacer varones perfectos. Entonces sí van a empezar a dar la talla, la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante por eso el trabajo nuestro. El Espíritu Santo va a trabajar conforme a su palabra, pero esa palabra nosotros somos las que lo debemos aplicar primero en nuestra vida, pero llevar a los discípulos a perfeccionarlos a tal punto que los llevemos a ser varones perfectos para que de eso, a partir de ahí den la talla, tengamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué importante es esto. ¿Por qué razón? Porque Él viene a traer una iglesia que responda a la talla que Él demanda. Por eso debemos de perfeccionar a los santos. Por eso debemos de cumplir nuestra responsabilidad. Por eso es que debemos meternos e inquirir en el diseño y profundizar para cumplirlo, para luego enseñarlo. Y debemos de ser diestros en enseñarlo. Debemos de ser eruditos en enseñar sobre el diseño, sobre el propósito de Dios. No es tiempo ya que dejemos pasar más el tiempo. O que creamos que en 1 o 2 o 3 correcciones que ya hemos hecho, ya los hermanos están creciendo y que ya con eso basta. No, hay que seguir porque cada vez vamos avanzando y cada etapa tiene su perfeccionamiento. Cada etapa es la que debemos ir cambiando. Por ejemplo, un bebé, pero luego pasa a niño.
El hecho de que haya perfeccionado como bebé no quiere decir que no tenga deficiencias como niño. Hay que perfeccionarlo como niño. Pero eso no nos garantiza que ya cuando llegue adolescente va perfecto y va a responder perfecto como adolescente. Eso va a servir de base, de fundamento, sí, pero hay que corregirlo y perfeccionarlo como adolescente. Pero lo mismo como adulto. Es lo mismo que debe pasar en la iglesia. No estoy diciendo que a cada uno hay que corregirlo todo el tiempo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Como dije, ya eso es un hermano o discípulo que está trabajando en círculo, no avanzando. Hay un buen grupo de personas en las iglesias que trabajan en círculo. Hoy sí lo están haciendo, hoy sí se metieron, pero dentro de 8 días ya no están metidos. Regresaron otra vez. Y esto no es de regresar, esto es de avanzar. Hoy sí, y hoy sí nos vamos a meter, y hoy sí vamos a inquirir en el diseño, y los vemos muy, muy emocionados y muy metidos, pero a los 8, 15 días o al mes, bajaron el ritmo. Y ya no están creciendo a la misma velocidad que debemos crecer. Imagínense si nuestro cuerpo dejara de crecer un día. No estoy hablando solo de crecer en tamaño, sino de crecer en todos los aspectos, de madurar. En otras palabras, de desarrollar. ¿Qué pasaría si eso? Tendríamos un problema. Nuestro cuerpo estaría descontrolado. Y déjeme decirle, Cristo no viene por un cuerpo descontrolado. Él viene por un cuerpo perfecto que ha dado la talla. Pero ha dado la talla por la palabra, por el diseño, por la obra del Espíritu Santo, porque Él se ha metido, pero también porque nosotros como ministros de Dios estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Quiero desafiarles hoy a que no bajemos el ritmo, porque el Señor nos guió a la realimentación, porque denotó o vio que habíamos bajado el ritmo. Y ahora nos hemos dado cuenta que muchas cosas las pasamos por alto, no le dimos la importancia, no le dimos el lugar. No, al decir no bajemos el ritmo, no es solo en relación a tiempo, sino en relación a cada punto que el Señor quiere que nosotros le demos importancia. Es por eso que hoy quiero orar, para que todos juntos vayamos y seamos edificados, desde pastor, esposa de pastor, discipulador, discípulos, todo el cuerpo de Cristo seamos edificados, para que empecemos desde ya a dar la talla en las áreas que ya hemos pasado y avanzado. No piense que vamos a ser perfectos hasta allá, y que las cosas que hoy se nos han dicho que cambiemos, bueno, pues todavía nos queda hasta que Cristo venga para cambiar. No, esas cosas que el Señor nos está diciendo que debemos dejar, son las cosas que debemos dejar ya, para que luego avancemos en otra, y luego en otra, y luego en otra área, hasta que llegamos a dar la talla y la estatura que el Señor quiere. Oremos entonces y bendigamos su nombre. Padre, gracias, porque nos estás desafiando como ministros a una responsabilidad